En este capítulo voy a explicar el procedimiento de acceso para el director del call center o gerente del servicio. En este momento vamos a ingresar con su usuario y vamos a mirar las funcionalidades que le permite el sistema. Igual tiene su dashboard, ¿sí? Vamos a ingresar inicialmente, por ejemplo, al capítulo de marketing. En marketing podemos crear campañas. ¿Qué son las campañas que se pueden crear? Campañas de mercadeo pueden ser una campaña, por ejemplo, de referenciación, ¿sí? Entonces, si se hicieran llamadas a clientes y se obtuviera información de personas referidas, es un mecanismo interesante de conseguir nuevos afiliados. Entonces, si creáramos esa campaña, entonces arriba voy a agregar campaña y puedo darle el nombre, por ejemplo, nombre de la campaña, y le digo eh, em, clientes referidos, ¿sí? Clientes refe- referidos, ¿sí? Telemarketing, ¿sí? Entonces digamos que pudiéramos decir que esa campaña pues la tiene a cargo Leonardo u otra persona, si así lo definen, ¿sí? Digamos que hubiera un área de mercadeo o algo, entonces podría crear el perfil de las personas y decir quién es el responsable, si el grupo de mercadeo y publicidad de la organización. Para este ejercicio, pues lo voy a dejar inicialmente Leonardo. Estado de la campaña, entonces indicar si está planeada, activa. Entonces vamos a crear diferentes campañas. Digamos que esta la colocáramos en estado activo. Tipo de campaña, puede ser aquí como no es una feria comercial, no es publicidad, sino es una campaña, por ejemplo, de telemarketing, puede ser una manera. O si hubiese sido una campaña de correo masivo o mailing, ¿sí? O hubiese sido SMS masivo, también se puede crear campañas de esas. Vamos a hacer el ejercicio, digamos que hubiese sido telemarketing y el público objetivo es personas de estratos, bueno, aunque el objetivo puede ser o estratos o un perfil específico de personas, ¿sí? Estratos 2 y 3 de Patio Bonito, un ejemplo, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, la fecha estimada de cierre, digamos que esta campaña la hacemos para ser cerrada en abril 30 del 2021. La cantidad objetivo, esperamos, digamos, alcanzar un ejemplo, unas 3.000 nuevas afiliaciones, número de envíos, entonces vamos a decir que el porcentaje de envíos, o sea, para obtener esa cantidad objetivo, diríamos que tuvimos que haber mandado, por decir algo, 20.000 correos y que estamos esperando un 10%, ¿sí? Eh, un 10 o un 15% de redención sobre el número de los envíos. Bueno, entonces en la parte del costo estimado es una variable que se podría determinar, por ejemplo, por el valor por mensaje enviado. Por ejemplo, si usted maneja un servicio de email masivo y va a enviar, vamos a hacer un ejercicio, 20.000 mensajes por 10 pesos, entonces sería 200.000 pesos el costo estimado. El costo real, pues sería el costo real que se obtuvo en la campaña al final de cuentas cuando se haya hecho y los resultados obtenidos. Respuesta estimada, pues estimamos que la respuesta sea, eh, digámoslo, buena. El beneficio estimado sea, pues en dinero sería que usted invierte 200.000, pero espera de pronto obtener un volumen de afiliado. Entonces usted multiplica, por ejemplo, 3.000 por, digamos, el valor de la afiliación, si son 25.000 pesos, por decir algo, por 3.000 personas, entonces el beneficio esperado serían 75 millones de pesos. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. 1, 2, 3. ¿Sí? Estimación de ventas, pues serían los mismos. Bueno, podrías poner una cifra ahí o la que quieras colocar. En estimación de respuestas, qué tipo de respuesta obtiene estimado del ROI y la tasa de retorno, ¿sí? O ganancia. Bueno, estas variables son variables para la campaña. Descripción, entonces decir una descripción de la campaña, campaña de referidos vía mail, marketing y telemercadeo. Un ejemplo, ¿sí? Mercadeo. Bueno,
como en ejercicio le digo guardar y esta campaña quedaría creada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando más adelante puede ocurrir que llamar a un cliente, entonces cuando tenemos los contactos, que es donde vamos a registrar un cliente cualquiera, si vamos a crear un nuevo cliente o contacto o usuario, sería aquí arriba donde está el botón que dice agregar contacto. A darle clic en agregar, entonces podemos poner, es un señor, y entonces el señor se llama Martín Rodríguez, ¿sí? Y diligenciamos, obviamente, perdón, ahí va solo el nombre, Martín Alberto, un ejemplo, Rodríguez Suárez, un ejemplo, ¿sí? Y colocamos obviamente la fecha de nacimiento de esa persona, el tipo de documento, si es cédula, extranjería o permiso PMPP, el documento de identidad, pues que corresponde, el código del contrato que es obligatorio, la fecha en la que estaría siendo vinculado, que sería hoy, por ejemplo, asignado a, pues si el cliente está asignado a un asesor en particular, o sí, si hubiera un vendedor o alguien que lo atienda, ¿sí? Entonces digamos que, por decir algo en él aquí, género de la persona masculino y nos dice cuenta, aquí yo escojo si lo afilié a través de para Kennedy o Bosa. Digamos que el cliente fuera para Bosa, entonces dice sobreescribir la dirección en la que entra, digámosle que si yo digo yes, obviamente él me va a sobreescribir la cuenta seleccionada y me va a colocar eso, el estado civil de esa persona, si es soltero, casado, digamos que fuera divorciado, ¿sí? Y un correo electrónico. Aquí básicamente es diligenciar los campos normales de la vinculación y aquí donde dice origen del prospecto es donde podría entrar esa variable que sería una campaña de mercadeo, ¿sí? Entonces digamos que para este ejercicio, pues digamos que esa persona se obtuvo por campaña puerta a puerta, como tenemos aquí por página web, o si le habíamos puesto de un referido, ¿sí? Pues hubiéramos puesto esa variable acá. Como esos son asuntos que ustedes son los que conocen la operación, pues definirían qué estados quieren manejar en cuanto a la identificación del origen del prospecto. No le voy a dar guardar, pues para no alimentar basura ahí, pero obviamente el usuario o cliente quedaría creado. Bueno, entonces en mercadeo las campañas se pueden ejecutar y en la medida de que vayamos afiliando personas podemos meterlas en función de una campaña. Las campañas en este momento están así porque inicialmente cuando yo hablé contigo, pues se había definido que no necesitaban crear prospectos ni campañas, sino que quería solo manejar contacto, es decir, los que son ya vinculados con la institución o con la entidad, con la IPS. Entonces, por eso no ves esa cuestión de los prospectos ahí habilitados porque se desactivó. Em, bueno, en la parte de servicios podemos crear, bueno, aquí voy a abandonar la página porque no voy a grabar. Aquí en la parte de servicios es un asunto que te correspondería a ti si vas a crear un plan de servicio. Un plan de servicio que podría ser eh, el servicio, por ejemplo, puede ser un paquete de 5 consultas de medicina general más 2 de optometría. No sé, yo vi que ustedes manejaban paquetes, le pueden dar el nombre acá. Las unidades de consumo, si quieren tener un control de eso, puede ser esto se puede personalizar, que ustedes me definieran si le colocamos a eso número de eventos, que puede hacer tantas citas, ¿sí? Entonces, ese sería para llevar un control, porque si la persona contrata el servicio y tiene una vigencia este servicio, pues podemos llevar un control cada vez que lo use, ¿sí? O llame para reservar una cita. ¿M? El servicio está activo. Este número de unidades, pues es las unidades de consumo. Si decimos citas, entonces 5 citas, por ejemplo. Bueno, esta página web es un tema que se puede suprimir ahí, no se necesita. Categoría del servicio. Bueno, aquí este es un tema que tampoco se ha parametrizado porque viene el estándar de la aplicación, pero si usted quisiera crear, por ejemplo, la categoría del servicio puede ser citas médicas, la otra, citas de oftalmología, otras citas odontológicas, pueden ser categorías de servicio que se asocian a ese plan de servicio, ¿ya? El propietario, pues, es el responsable de ese tipo de plan o algo, que es la persona que atiende o conoce bien qué se debe dar o no dar en ese plan. La fecha de fin de venta es por cuánto tiempo lo va a tener vigente y la fecha de fin de soporte. Si usted dice, no, es que la persona lo contrata
y lo va a tener por vigencia un año, pues usted definirá si lo coloca aquí por un año o estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2022. Esas variables ustedes las colocan. El valor de lo que se le va a cobrar, costo de la compra, bueno, si hay un costo asociado a ese plan y la descripción que le incluye. Al darle guardar, pues quedaría el servicio creado para ser asignado en un proceso, por ejemplo, cuando están haciendo telemercadeo y un cliente quiere ahorrar o le van a proponer estrategias para que haga un pago adicional fuera de su mensualidad para tener un servicio más eficiente y económico, ¿ya? Para eso serviría. En la parte de soporte, que es lo que llamamos los casos, aquí hay dos cosas que de pronto tú debes trabajar. En mi opinión, la parte de Frequent Asked Questions es un tema que te corresponde a ti porque es alimentar esto con las preguntas usuales que se van a alimentar en el sistema para que un asesor o un cliente que esté preguntando algo, entonces es un asesor nuevo, pueda recurrir a este tipo de base de información que es como una base del conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero agregar una pregunta frecuente, puedo decir de un producto, si hubiese un producto o un servicio, el estado, pues si está ya revisada, está publicado, lo que sea, o está activa o está obsoleta esa pregunta, o sí, o sea, uno puede cambiar el estado de esas preguntas. Y la categoría es donde definimos, por ejemplo, en relación con afiliaciones, en relación con el pago del servicio, con desvinculaciones del servicio, con contratar nuevos servicios, colocar nuevos beneficiarios, cómo programar citas médicas. Digamos que fuera cómo programar citas médicas, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para programar una cita de odontología o una cita de cualquier cosa? Pongo la pregunta acá de forma tal que si yo alimento esta base de datos con las diferentes preguntas, ¿cuál es la respuesta que debe dar técnicamente el asesor de servicio? Esta parte me parece importante para alimentarla de forma tal que funcionarios o trabajadores nuevos del call center pues tengan herramientas para dar respuestas sin necesidad de que se las sepan todas. Entonces es una herramienta también muy útil. Eso sería en la parte de ah, frequent asked questions o preguntas frecuentes. Vamos a mirar otra opción aquí que te corresponde a ti. Un segundo. Bueno, en la parte de servicio ya te expliqué cómo se crea. De pronto cuando se vayan a crear cuentas, ¿qué son las cuentas? Las cuentas son las franquicias. Si ustedes van a ir agregando, usted puede crear una nueva franquicia, ¿sí? Para efectos de asociar al usuario o paciente con esa franquicia, ¿ya? Entonces, aquí se puede colocar el nombre de la cuenta, que sería franquicia, por ejemplo, Kennedy u otra, no sé, teléfono principal, teléfono adicional, toda la información del formato de captura de información para tener información de esa sede, si no es más, se crea una sola vez, eso no sería sino para efectos de tener contactabilidad o algo que requieran llamar o, sí, línea de atención, no sé, la información que ustedes quieran tener en la base de datos de esa cuenta, de esa franquicia. ¿Sí? En cuanto a los tickets, aunque yo ya lo expliqué en el pasado video para los asesores, para el caso tuyo, pues lo explico. Aquí uno puede agregar un caso o un ticket colocándole el asunto a resolver eh, de quién corresponde. Puedo buscar el cliente o afiliado acá para asignarlo, ¿cierto? Digamos que fuera este cliente. Entonces él amarra ya la base de datos de esa información a quién está asignado. Entonces, digamos que el caso lo tiene que atender Marta Emilce, perdón, sí, Marta Emilce. La prioridad es una prioridad es urgente, ¿cierto? El estado es que está abierto el ticket. ¿A qué horas? Digamos que son las 4:30, entonces se habilita la hora. La categoría que corresponde tiene que ver con asignación de citas o un problema con la afiliación. Digamos que ella manejar afiliaciones, problema con la afiliación. ¿Hace cuántos días tiene el problema? Entonces digamos que hace 3 días o lo que sea. Entonces describir con detalle cuál es el problema y qué necesita que esta chica resuelva, ¿sí? Entonces ella cuando reciba el caso, porque cuando tú dices guardar, inmediatamente se lo asigna a ella y por consiguiente ya hace el registro de la solución que registró para ese cliente y todo eso queda en la bitácora
en las actualizaciones de información de ese cliente, cuándo se generó el ticket, quién lo resolvió, qué respuesta dio, en qué quedó, ¿sí? Y ella pondría un estado, ella lo cambiaría a un estado cerrado, si ya dio una respuesta. Si la respuesta de ella es que generó un trámite a otra parte de la organización, por ejemplo, reenvió esa solicitud al área de auditoría, entonces lo pondría de pronto que está en progreso y coloca en el comentario que se remitió a auditoría para que revise tal cosa. Bueno, en general es como imaginarse la secuencia de lo que podría generarse con los tickets, ¿sí? Los frequent asked questions salen aquí en la interrogación. Como no tenemos creado un frequent asked question todavía, pues no aparece, pero aquí aparecería el listado de todas las preguntas y cuando alguien lo busque en función, por ejemplo, de afiliaciones, la palabra, ¿sí? O por categoría puede filtrarlas, va a ver todas las preguntas con sus respuestas posibles, ¿correcto? Creería que esto es básicamente la información. No se necesita manejar más. Ya el resto son una serie de reportes que puedes generar en la parte de arriba, ¿cierto? Donde hay unos reportes con actividades. Obviamente está definido en inglés, pero pues si tú deseas y lo necesitas, pues se pueden traducir al español y se coloca, pero ya están diseñados. También puedes diseñar tus propios informes en la medida que vas viendo la información, vas diseñando o indicándome qué es lo que necesitas, ¿sí? Reporte detallado, también hay gráficas. Em, bueno, hasta ahí dejamos este video porque básicamente es explicativo sobre las funcionalidades que tiene para el perfil tuyo.